Hoy cambiamos un poco la temática. Vamos a meternos a conversar sobre el reglamento de la nueva ley de teletrabajo y trabajo a distancia. Información que recién salió el reglamento el día viernes pasado, así que estamos con esto fresquito y queremos conversar de esta materia como para poder resolver todas las dudas, las inquietudes y en algunos lugares mucha angustia que esto está generando. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Peñafiel, soy subgerente de innovación del IST y recordarles algunas cosas de funcionamiento. Estamos grabando esta conversación, este espacio, de manera que ustedes puedan contar después con él en nuestro canal de YouTube y puedan tener acceso y lo puedan compartir y puedan volver a ver si es que les quedaron algunas dudas con respecto a lo que aquí se habló. También estamos en vivo por nuestro Facebook. Les queremos dar las gracias porque sabemos que tenemos una cantidad importante de personas que están siguiéndonos en esta plataforma. Y pedirles que tanto en Facebook como acá por Zoom, en la medida que vamos generando esta conversación, si les surgen dudas, las pueden hacer por el chat interno, de manera de poder ir tomando la mayor cantidad de estas preguntas y poder responderlas en vivo, ¿sí? Van a ser muchas preguntas, así que va a ser imposible contestarlas todas, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para poder contestarlas más genéricas y poder quedar más claros en esta materia. Dicho esto, quiero presentarles a quien nos va a acompañar el día de hoy, con quien vamos a estar conversando. Él es Matías Valdés, es abogado de la Fiscalía del Instituto de Seguridad del Trabajo, salió de la Universidad Católica de Valparaíso, y hoy día está ya preparado y dispuesto para poder conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Hola Daniel, muchas gracias. Bien, tú. Buenas Bien, tardes a también. todos. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea una actividad productiva para todos. Así esperamos. Queremos partir entonces, Matías, ¿te parece? Tú tenías preparado una pequeña presentación, si nos puedes compartir y así introducimos el tema para después empezar a conversar. Sí, efectivamente, debería empezar a salir en la pantalla, ¿verdad? Ahí estamos. Perfecto. Ya. Eh, ¿soy yo el que tiene errores en la pantalla o no? Hay una pequeña barra ahí. Sí, parece que es con tu mouse. Ah, es con mi mouse. Vamos. Vamos a tratar de solucionar los problemas técnicos. Bueno, en todo caso, mientras tanto podemos avisorar que vamos a conversar hoy. Respecto de esta nueva normativa que se ha dictado, ¿cierto? En relación al trabajo a distancia y teletrabajo, ¿verdad? Ujú. Con la dictación de la nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo y la posterior publicación en el diario oficial la semana pasada, ¿verdad? Del reglamento relativo a esta ley que se refiere a las condiciones de los lugares de trabajo, ¿verdad? Ujú. Las condiciones sanitarias del lugar de trabajo. Eh, Yo quedo atento a cuando esté disponible la presentación. Ahí ya parece que estamos, ¿no? Ahí estamos. Ya, perfecto. Bueno, para comenzar, como ustedes se pueden fijar en la presentación, estas fotos no son baladí, ¿cierto? Tienen un sentido, ¿verdad? Al lado izquierdo de su pantalla ustedes pueden ver lo que en general nos imaginamos cuando hablamos de teletrabajo, ¿cierto? Un trabajo Sí. feliz, ordenado, con horarios determinados, con funciones determinadas y que trae ciertas ventajas, ¿verdad? Una de esas ahí graficada en el dibujo es evitar, por ejemplo, los traslados, gastos asociados, etcétera, ¿verdad? Eh, y por otro lado, ustedes tienen en la pantalla derecha ahí a una madre, ¿cierto?, con sus hijos que están en una clara situación de riesgo y muy poco ergonómicamente adaptada, ¿verdad?, en su lugar de trabajo. Entonces, ¿por qué estas fotos? Porque al lado izquierdo ustedes tienen lo que esperamos conseguir o lo que espera conseguir la normativa de trabajo a distancia y teletrabajo.
y al lado derecho tienen aquello que pretende evitar esta nueva normativa de trabajo a distancia y teletrabajo, ¿verdad? Entonces, pasamos la página, porque yo no la puedo La manipular. siguiente lámina. Ahí sí. Tenemos que, para comenzar a hablar sobre este tema, entender dónde está regulado esto, ¿cierto? Y como ya les adelantaba, esto se reguló a propósito de la dictación 21.220 sobre trabajo a distancia y teletrabajo. Importante destacar que esta ley lo que hace es modificar el Código del Trabajo, ¿bien? ¿Qué particularmente modificó el Código del Trabajo esta ley? El artículo 22 del Código del Trabajo, que regula la jornada de trabajo, y incorporó un nuevo capítulo, un nuevo título noveno al capítulo segundo del libro primero del Código del Trabajo, ¿verdad? También esta materia está regulada en el reglamento respectivo que establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo a distancia y teletrabajo, ¿verdad? Que es el que les comentaba que se publicó durante la semana pasada. Y en todo aquello que no se reguló, es decir, todo aquello que esta normativa no dice, vamos a entender que sigue aplicando la normativa vigente sobre la materia, contenida en el Decreto Supremo 594 de 1999 del MinSal y en los protocolos de vigilancia del Ministerio de Salud, ¿verdad? Continuamos. Bien. Hablar sobre el trabajo a distancia y el teletrabajo, tenemos que preguntarnos qué es, ¿verdad? Y qué no es el trabajo a distancia y teletrabajo. Tanto la ley como el reglamento dieron un concepto de trabajo a distancia, sosteniendo que es aquel en el que el trabajador presta sus servicios de manera total o parcial desde su domicilio o desde u otros lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa, ¿bien? Este es un concepto bastante claro y bastante puntual, ¿verdad? Desde ya nos adelanta que el teletrabajo, el trabajo a distancia puede ser total o parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente el total de la jornada del trabajador se va a prestar mediante trabajo a distancia, sino que también puede ser mezclado, ¿verdad? Una parte de la jornada en trabajo presencial, una parte de la jornada en trabajo a distancia. Perdón, Se puede Matías, y hacer... ahí como Cuéntame. para meterse precisamente en ese tema, ¿no está regulado cuáles son la cantidad mínima de trabajo a distancia y cuáles son las presenciales? Todo eso tiene que ser acordado entre el trabajador y el empleador. La ley Ok, no estableció límites respecto de horas que tengan que cumplirse de manera presencial o de manera a distancia, ¿verdad? o sea, yo podría quedarme un día en las dependencias de la empresa y los otros 4, si es que tengo una jornada de trabajo de 5 días, en el lugar donde habilité para tener este trabajo a distancia. O viceversa, sí, tal Ya, cual. O ok, podrían acordarse 2 días de la semana en un lugar, 2 días de la empresa. súper. Eso es a discreción del acuerdo de voluntades que surge entre el empleador y el trabajador, ¿verdad? Ok. Como les decía, también habla del domicilio u otros lugares, ¿verdad? Es decir, el trabajo a distancia no necesariamente se presta en la casa del trabajador, sino que pueden acordar un lugar distinto en el que se preste este trabajo a distancia. Lo relevante siempre es que para que sea trabajo a distancia no se esté en un lugar de la empresa, ¿verdad? En una instalación o en una dependencia de la empresa, digamos. Y también está el concepto de teletrabajo. Y esto es relevante. Tenemos que entender que trabajo a distancia y teletrabajo no son sinónimos, ¿ok? El teletrabajo es un tipo de trabajo a distancia, ¿bien? ¿Cuándo vamos a decir que el trabajo a distancia es teletrabajo? Como lo dice su concepto, cuando la prestación del servicio, es decir, cuando el trabajador, la función del trabajador, se cumpla por medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, ¿verdad? Así dice el concepto. O cuando, si bien la función del trabajador no se preste por estos medios, se tenga que reportar por alguno de estos medios. ¿Bien? Ok, Entonces, por ejemplo, ¿cuándo vamos a estar ante un trabajo a distancia que no es teletrabajo? Por ejemplo, yo me acuerdo del ejemplo de una tía que tenía, ¿verdad? Que trabajaba para una empresa de zapatos. Y esta empresa de zapatos le enviaba todos los materiales que ella necesitaba para confeccionar zapatos manualmente, y ella los hacía desde su casa, ¿ok? Ella hacía los zapatos desde su casa y después la empresa enviaba una camioneta que iba a recoger este material. Ese trabajo no se presta por medio de ningún artefacto tecnológico, informático o de telecomunicaciones. Ese es un trabajo a distancia a secas, ¿ok? ok. Bien,
Y cuando ese trabajo requiere de estos medios, telemáticos les vamos a llamar, entonces vamos a estar frente a un teletrabajo. Por ejemplo, un abogado como yo, que está trabajando en este minuto desde su casa a través del computador, ¿verdad? Yo me conecto con mi empleador a través de correo electrónico, el WhatsApp, por teléfono, por el computador. Bien, ahí estamos frente a un teletrabajo, ¿verdad? O sea, hay una relación de género-especie. Género, trabajo a distancia. Especie, teletrabajo. ¿Bien? ¿Y qué Súper no claro. es trabajo a distancia? ¿Qué no es teletrabajo? En simple, hay que distinguir, porque cuando sea el empleador el que designó el lugar distinto de la faena de la empresa donde se va a prestar el servicio, eso lo designó el empleador y lo habilitó para ello, entonces eso ya no es trabajo a distancia. Por ejemplo, creo que todos debemos haber visto por el centro de nuestras ciudades, ¿cierto? A estas personas que venden productos de internet o telefonía, ¿cierto? Que están en unas casetitas con la marca el logo de la empresa, ¿verdad? Y ofrecen planes de telefonía, etcétera. Esa persona no está en una dependencia del empleador, pero ese lugar lo habilitó el empleador. Ese lugar fue designado por el empleador para que él prestara su servicio. Por lo tanto, eso no es trabajo a distancia, eso no es teletrabajo. ¿Bien? Súper Aclarada esa claro. distinción, podemos continuar eh, con la siguiente lámina. Yo me voy a referir brevemente, y sin el afán de acabar con esto, simplemente para que ustedes se hagan un panorama, cuáles son las principales características que introducen estas nuevas modalidades de trabajo, ¿bien? Porque esos son, el trabajo a distancia, el teletrabajo, son modalidades de trabajo, ¿ok? Bien, una característica principal, esta modalidad de trabajo a distancia surge a partir de un pacto. ¿Pacto entre quién? Entre empleador y trabajador. Tienen que acordarlo. Y ese acuerdo se puede dar al inicio de la relación laboral o durante la relación laboral. ¿Ok? Ese pacto tiene que quedar, de acuerdo a la ley de teletrabajo, consignado en un contrato de trabajo, ¿bien? O en un anexo del contrato de trabajo ya vigente, ¿ok? ¿Cuándo va a quedar en el contrato de trabajo? O sea, como contrato de trabajo propiamente tal, cuando sea el inicio de la relación laboral. Es decir, la relación partió como trabajo a distancia, ¿ok? O sea, ¿Cuándo? para entenderlo bien, yo todavía no entro a trabajar a una organización, me Exacto, llaman y ahí al momento de generar ese contrato de que yo estoy entrando, ahí queda estipulado. exactamente. Mi Si contrato de trabajo. yo ya estoy trabajando, lo que se hace es un anexo. Efectivamente, así, Ok, tal cual. ¿Y por qué ya. esto es relevante? ¿Ah? Esto es relevante a efecto de la reversibilidad. ¿Por qué? Reversibilidad, perdón. ¿Por Ujú. qué? Porque la ley estableció que cuando la relación laboral surja como trabajo a distancia, la única forma de que ese trabajo mute a trabajo presencial es a través del acuerdo de ambas partes. Es decir, tanto empleador como trabajador deben estar de acuerdo para que ahora el trabajo pase a ser presencial. Ok. Pero cuando mi relación laboral se transformó en trabajo a distancia, es decir, yo partí como presencial, me Ujú, transformé en trabajador a distancia, ujú. y ahora ya no queremos seguir como trabajo a distancia, cualquiera de las dos partes de manera unilateral, dice la ley, Ok. puede reversar el trabajo a distancia, informándole a la otra parte, es decir, trabajador a empleador o empleador a trabajador, por escrito con 30 días de anticipación, dice la ley. ¿Ok? Ya. Eso es Ah, relevante. Y este es acuerdo, importante, es bien importante ese detalle. sí, es no menor, y es relevante por la forma en que podemos finalmente retractar Mm, el formato de teletrabajo, ¿verdad? mm. Bueno, este acuerdo también es relevante porque el contrato de teletrabajo va a tener que tener ciertas cláusulas específicas adicionales a las cláusulas que ya tienen que tener los contratos de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, debe estar expresamente establecido el trabajo a distancia, el lugar donde se va a prestar, qué tipo de jornada va a tener el trabajador, etc. Bien, como ya decíamos en el concepto, las partes determinan dónde se va a prestar el trabajo a distancia, ¿ok? Son el trabajador con el empleador, cuando tomen este acuerdo, van a decir dónde se va a ejercer el trabajo. Y este trabajo se puede ejercer ya en el domicilio del trabajador, en otro lugar determinado, o en el caso que la naturaleza de la función lo permita, se puede hacer en cualquier lugar que elija el trabajador libremente. ¿Ok? Por ejemplo, mi función
por ejemplo, yo la puedo desarrollar solo con un computador e internet. Son las únicas dos cosas que yo necesito para poder desarrollar mi función. Entonces yo acuerdo con mi empleador que yo quiero desarrollar mi función no en mi casa, sino que en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en café o en un cowork o en mi casa, etcétera, pero sin estar determinado. Perfecto. La naturaleza de mi función lo permite, así que yo la puedo desarrollar libremente. Pero si la naturaleza de mi función no lo permite, yo lo puedo desarrollar o en el lugar que acordemos con el empleador o en mi casa. ¿Ok? O sea, para poder ir entendiendo eso, Matías, así como otro ejemplo, si yo, no sé, tengo la posibilidad de que viene un fin de semana largo y toda mi familia quiere ir a ver a la familia que está en X lugar, en el sur, en el norte, y yo no tengo agendado, acordado el lugar específico donde voy a realizar este trabajo a distancia, yo podría, cumpliendo con todas las especificaciones que están en mi contrato, trasladarme y estar un par de días en esta otra casa si lo que requiero es solamente, por decirlo así, el computador e internet. No, hay que aclarar ahí. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué hay que aclarar? Porque no es que no pueda estar establecido. En el contrato o en el anexo tiene que estar establecido el lugar, salvo que la naturaleza de la función permita que el trabajador libremente elija el lugar, pero eso también tiene que estar establecido en ese documento. La única forma en la que tú puedes llevar a cabo lo que tú me dices, es decir, chuta, yo este fin de semana viajo, así que me quiero quedar hasta el martes en la casa de mi abuelita, por ejemplo, es que mi contrato de trabajo a distancia o mi anexo diga expresamente que yo voy a poder elegir libremente el lugar. ¿Bien? Ojo, esta distinción es muy relevante. Es de cuestionamiento de muchos prevencionistas, hay muchas dudas que han surgido, ¿verdad? Que es la famosa matriz de riesgo. ¿Ok? Porque esta matriz de riesgo solo es necesaria hacerla, y atención aquí, cuando el trabajo a distancia, cuando el contrato regule que el trabajo se va a prestar en un lugar determinado o en el domicilio del trabajador. Ahí yo necesito hacer matriz de riesgos, ¿bien? Pero si yo acordé que el trabajador libremente elegirá el lugar, en ese caso ya no es necesario hacer matriz de riesgos, de acuerdo al reglamento, ¿ok? Entonces, la matriz de riesgos solo es necesario cuando determinemos el lugar de trabajo o cuando se preste en el domicilio. Ahí, matriz de riesgos. Si el trabajador libremente elige el lugar, no hay matriz de riesgos, ¿ok? Como ya les comentaba, el trabajo a distancia puede ser total o parcial. Esto tiene que ver con la jornada de trabajo, ¿ok? Vale decir, más bien con la mixtura que hacer entre trabajo a distancia y trabajo presencial, como ya les he explicado al principio. Y la jornada de trabajo, ojo, no se modifica con esta ley, ¿ok? Siguen vigentes las reglas sobre jornada de trabajo reguladas en el artículo 22 y otros artículos más del Código del Trabajo. Es decir, en principio, la jornada de un trabajador no puede exceder de las 45 horas semanales. Así dice el Código del Trabajo, ¿ok? Salvo las excepciones que el artículo 22 establece, ¿bien? Una de aquellas es el teletrabajo, ¿bien? El teletrabajo, ojo ahí, el teletrabajo podría estar exento de la limitación de jornada de trabajo, ¿bien? Podría ser sin jornada de trabajo. Pero en ese caso, dice la ley, se debe respetar el derecho a desconexión del trabajador. ¿Qué es este derecho a desconexión? Que el trabajador dentro de un plazo de 24 horas tiene que tener al menos 12 horas desconectado total, donde no 2 puede horas recibir continuas. 2 horas continuas. Ya. Sí. No puede recibir instrucciones, no puede recibir mensajes, no puede recibir llamados telefónicos, etc. Correos. 12 horas al menos. ¿Perdón? Correos tampoco. Correo electrónico, nada. O sea, Esas eso 2 que yo horas tengo son... la costumbre por ahí de que yo como jefatura me acuerdo, no sé, a las 10 de la noche de que para el otro día es importante tal cosa y para que no se me olvide dejo mandado el correo, ya no se podría hacer. No se debería hacer, efectivamente, Ok, porque estaríamos infringiendo estas 12 horas. ¿Bien? súper En el claro. caso del correo electrónico podría ser discutible, fíjate, porque en realidad bastaría con que el trabajador no abra ese correo electrónico, ¿cierto? Ya, Eh, pero ojo, porque podría eventualmente ser un arma de doble filo. Así que lo mejor es respetar las 12 horas, ¿verdad? Que no haya comunicación entre esas 12 horas. Bien, y para ir finalizando esta presentación, seguir con un par de características más, si continuamos con la otra. Bien, cuestiones prácticas. También parte de la esencia de este trabajo a distancia o teletrabajo que el empleador debe proveer
tanto los equipos, herramientas que necesita el trabajador para poder desarrollar su función, incluidos los famosos elementos de protección personal, o EPP, ¿verdad? Como se conoce en el rubro, ¿cierto? Matías, disculpa que te interrumpa un poquito, pero hay algunas personas que quedaron como perdidas porque se les desconectó un poco el tema cuando estabas explicando lo de la matriz de riesgo. ¿Se lo puedes explicar de nuevo, así como brevemente? ¿En qué Sí, casos corresponden, cuáles no? sí, lo que decíamos de la matriz de riesgo es que la matriz de riesgo, para ver, la obligación para el empleador de hacer una matriz de riesgo depende de dónde se definió que se va a prestar la función del trabajador, ¿ok? Cuando acordemos que el trabajo a distancia se va a desarrollar en el domicilio del trabajador o en algún lugar determinado, por ejemplo, usted lo va a desarrollar en el cowork de avenida tanto, número tanto, ¿cierto? Un lugar definido, ¿ok? En ese caso hay que hacer matriz de riesgo. Pero si se acordó que será el trabajador el que libremente determine el lugar en el que va a prestar sus servicios, en ese caso ya no es necesario realizar una matriz de riesgos. En ese Súper caso, claro. el empleador solo debe informar cuáles son los riesgos, las medidas de prevención que debe tomar, etc. Ujú. ¿Ok? Ya. Gracias, Matías. Esperamos haber aclarado esa duda. Ok, estábamos con Estábamos en los los equipos equipos, y herramientas y herramientas EPP. y APP. Bien, lo relevante de esto es que la ley indica que el empleador debe proveer de estos elementos al trabajador de manera gratuita, ¿ok? El empleador no puede cobrarle al trabajador por los elementos de protección personal, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué Ujú. elementos de protección se van a ocupar? Bien, se van a ocupar aquellos que la evaluación de riesgos, ¿ok? Determine que tienen que ocuparse. Dentro de, cuando haya matriz de riesgo, eso va a estar ahí, consignado en la matriz de riesgo, ¿verdad? Ojo con esto, porque esto es muy relevante. El trabajo a distancia o el teletrabajo no ha modificado la obligación principal que tiene el empleador respecto del trabajador en cuanto al cuidado y protección de la vida, ¿ok? ¿Cuál es esa obligación principal del empleador? La contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Todo empleador debe tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador. ¿Bien? Esa que es una obligación genérica, se mantiene intacta con el trabajo a distancia y el teletrabajo. ¿Ok? Es decir, por más que el trabajador no esté funcionando dentro de las dependencias de la empresa, esté en un lugar distinto, el empleador siempre está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador. ¿Bien? Además, el empleador debe regular más que regular las condiciones, debe prever las condiciones de seguridad y salud que se van a desarrollar en el lugar de trabajo. ¿Bien? Esto se hace a través de un proceso, establece el reglamento, ¿ok? Que lo podemos explicar brevemente, que es que el organismo administrador, es decir, el IST en este caso, ¿verdad?, provee al empleador de un instrumento de autoevaluación, ¿ok?, que va a ser, imagínense, una especie de formulario que le tiene que hacer llegar al empleador. El empleador se lo va a entregar al trabajador, el trabajador va a tener que ir al lugar donde va a prestar sus servicios y completar este formulario, y dentro de un plazo de entre 5 y 10 días, bien, ese es el plazo que prevé la ley, tiene que devolvérselo, ¿ok? Y el empleador, sobre la base de esa autoevaluación, debe desarrollar la matriz de riesgos. ¿Perfecto? Y en esa matriz de riesgos se tienen que contener las medidas de prevención, los riesgos asociados, ¿verdad? Cómo se van a evitar estos riesgos, cuáles se van a eliminar inmediatamente antes de que empiece la relación laboral, etcétera. Cuáles no se pudieron eliminar y por lo tanto qué elementos de protección va a necesitar el trabajador para poder evitarlo. Para el desarrollo de esta matriz de riesgo, el empleador cuenta con 30 días, ¿bien? Desde que el trabajador le entregue esta autoevaluación, ¿bien? Y luego el empleador debe desarrollar un programa de trabajo. Y en ese programa de trabajo va a establecer con plazo y fecha todos los instrumentos que le va a entregar, cómo van a desarrollar los riesgos, cuáles van a ser las evaluaciones ergonómicas, cuántas veces va a ir a fiscalizar el empleador, etc. Ojo, porque un deber muy relevante que establece la ley
es para el trabajador también, ¿ok? Estas materias no implican obligaciones para el empleador, sino que también para el trabajador, el cual tiene un principal deber que es el del autocuidado y el cuidado de su entorno y su familia. ¿Bien? El trabajador debe tomar todas las medidas de resguardo para afectar lo que menos pueda, o sea, lo menos posible, a su entorno, a su familia, y cuidarse. ¿Bien? Bueno, y por último, el empleador tiene que asegurarle al trabajador a distancia la participación en las actividades de la empresa, debe informarle si es que hay sindicatos constituidos o no, si se va a constituir uno o no, etcétera. Eso es una obligación del empleador. Y la fiscalización de estas materias le corresponden al órgano por antonomasia en materia laboral, que es la Dirección del Trabajo. ¿Ok? Si pasamos a la última página. Lo relevante de todo lo que hemos conversado es que esta nueva normativa lo que pretende es hacer del trabajo a distancia y el teletrabajo una distancia productiva y beneficiosa, ¿cierto? De modo de poder estar tan contentos como la persona que está ahí en la foto, ¿verdad? Porque si no vamos a estar como la mamá del principio, ¿cierto? Con los niños ahí y mucho riesgo. Así que eso es lo que puedo decir y podemos responder las preguntas que hayan surgido. Ya. Muchas gracias, Matías. Creo que súper claro lo que nos cuentas, pero hay una pregunta como que está dando vuelta harto, que genera como mucha inquietud y que quizás necesitamos ser como súper claros. La situación que estamos viviendo hoy en día, la pregunta es, ¿necesita un anexo de contrato? ¿Esto se considera teletrabajo? Eh, Quizás es necesario como remontarse un poquito a cuándo surgió esta ley. ¿Nos puedes contar de eso, Matías? Lo habíamos conversado previamente. Bien. A ver, tenemos que distinguir cosas, ¿verdad? Esta ley se apuró en esta contingencia que estamos viviendo, ¿cierto? Porque muchos empleadores se vieron la necesidad de mandar a trabajadores a cumplir funciones desde su hogar principalmente, ¿verdad? Por el contexto de pandemia que vimos. Pero ojo, porque esta ley no se crea a propósito de la pandemia. Esta ley es un mensaje presidencial que se presentó en el año 2018, ¿ok? O sea, que es muy anterior a la pandemia. Ahora se apuró. Pero ojo, la ley ni el reglamento se refirieron a la situación actual de contingencia, ¿bien? Es decir, todos los trabajadores que actualmente nos vimos forzados a irnos a nuestras casas por el contexto de pandemia, ¿cierto? La ley no se refirió a ello, el reglamento tampoco. Por ende, la aplicabilidad de esta normativa a esta situación es resorte de la autoridad, que yo les decía que era la Dirección del Trabajo en esta materia, ¿ok? Porque no hay claridad al respecto, ¿bien? Lo que no nos podemos olvidar es que sigue absolutamente vigente la obligación principal de todos los empleadores, tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, ¿verdad? Por lo tanto, independiente de que sea aplicable o no la normativa en concreto, en relación a si es necesario el contrato, si es necesario el anexo, si es necesaria la matriz de riesgo o no, etcétera, el empleador debe tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador, aunque esté prestando funciones de manera excepcional en su casa. ¿Ok? Pero la pregunta concreta respecto de si esta normativa aplica al contexto actual debe ser respondida por la autoridad necesariamente, porque son ellos los que tienen la facultad interpretativa en esta materia, ¿verdad? Ahí quizás, y ayúdame un poquito, porque como ha sido la historia en nuestro país de todas estas leyes, sale la ley, después se genera el reglamento que nos dice cómo aplicar la ley, y todavía quedan hoyos, quedan cosas que se tienen que parchar, que son las respectivas autoridades que una vez que entran en vigencia y empiezan a ver cómo se está aplicando, empiezan a resolver. Y ahí hay una materia que todavía no está clara y que tenemos que esperar que sean las autoridades respectivas las que nos digan cómo aplicar esta situación. Tal cual. Acabas de dar el ABC de la normativa, ¿verdad? Siempre hay una ley, la ley es un instrumento general, abstracto, surge un reglamento, que la idea es aplicar la ley, ¿cierto? Ejecutar la ley, y la interpretación la da la administración del Estado a través de sus distintos órganos, en este caso la Dirección del Trabajo, para decirnos cómo vamos a interpretar la ley en determinado caso, y en última instancia quien interpreta la normativa son los tribunales de justicia, ¿cierto? Con sus fallos. Ellos dicen lo que debemos entender por cada cosa en la ley, ¿verdad? Ya. Pero sí. Gracias, Matías. Mira, y queremos profundizar un poquito en esto que también era importante que destacáramos, que
por esta situación excepcional en la cual nos encontramos y para cuando entre completamente esta ley en vigencia, la labor de nosotros como organismo administrador de la ley no varía. ¿Sí? Nosotros seguimos prestando las atenciones que requieren y seguimos trabajando en la prevención y en el cuidado de la salud y de evitando los accidentes de nuestros trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿nos puedes contar un poquitito cuál sería como nuestro rol, cómo nosotros entramos más precisamente con esta nueva ley? Sí, claro, mira, el reglamento en concreto estableció distintos roles que debe ir cumpliendo el organismo administrador, ¿verdad? En este caso, IST, en la implementación de estas obligaciones del empleador, ¿verdad? Eh, Hay distintas, por ejemplo, el instrumento de autoevaluación del que hablamos, ¿verdad? Antes de comenzar el trabajo a distancia, el empleador debe facilitar un instrumento de autoevaluación que el reglamento expresamente dice que tiene que ser facilitado por el organismo administrador de la ley, ¿verdad? Le tienen que entregar este instrumento de autoevaluación. Ujú, Eh, las capacitaciones. El reglamento estableció que hay un deber de capacitar ujú, antes de comenzar el trabajo a distancia. Hay que hacer una capacitación, ujú, que desde ya les digo, capacitación que demora 8 horas, ¿verdad? Que puede ser presencial o a distancia a ujú, través de estos medios ujú, y que puede ser prestada directamente por el empleador o a través del organismo administrador, dice la ley. Es decir, ujú. el empleador que lo requiera puede solicitar la asistencia de IST en este caso para realizar esa capacitación, etcétera. Qué bueno que nos Eh, toca ese punto, porque estaba apareciendo exactamente una pregunta ahí al respecto de si esa capacitación la podíamos brindar nosotros. sí, efectivamente, el empleador que lo requiera puede solicitar la asistencia de IST para eventualmente, del organismo administrador, para eventualmente realizar esta capacitación, ¿verdad? Pero también siempre es prerrogativa del empleador hacerlo y es obligación de él hacerlo. Entonces, el empleador lo puede hacer directamente también, ¿verdad? Eh, y en general el reglamento establece que el organismo administrador puede apoyar la implementación de esta normativa, ¿verdad? El empleador que así lo requiera, administrador tiene que estar a disposición del empleador para ir prestando asistencia técnica, ¿cierto? Con los instrumentos como la matriz de riesgo, etcétera, para poder prestar la asistencia técnica necesaria, ¿verdad? Ujú. Hay hartas dudas, Matías, también con respecto a si esto aplica o no aplica a las personas del sector público, las personas con el estatuto administrativo. Mira, interesante pregunta, pero la verdad es que en principio deberíamos decir que no. ¿Bien? ¿Por qué no? Porque como yo les dije, esta es una modificación al Código del Trabajo. Por ende, aplica a aquellas personas que están sujetas al Código del Trabajo. ¿Bien? Y como sabemos, los funcionarios públicos en general se rigen por el estatuto administrativo, no por el Código del Trabajo. ¿Ok? Sin perjuicio de ello, los funcionarios públicos deben tener presente que la Contraloría General de la República dictó un dictamen, válgame la redundancia, emitió un dictamen, se dice, durante el mes de marzo, en el que efectivamente habilitó a los jefes de servicio para que ellos determinaran libremente si algún trabajador podía, de manera remota, dice el dictamen, sus funciones, ¿verdad? Y la Contraloría dice que eso no sería un acto ilegal. Pero a propósito de la contingencia, en última instancia, la normativa de la que estamos hablando no es aplicable a los funcionarios públicos, salvo que en el futuro la autoridad emita algún reglamento o la Contraloría emita algún Ujú. dictamen donde eventualmente la haga aplicable al funcionario público. Pero por ahora deberíamos decir que no. Lo mismo entonces ocurriría con los docentes que se rigen por el estatuto docente. No, porque los docentes, Ya, bueno, sí, sí y no, porque los docentes también se rigen por el Código del Trabajo, ¿bien? supletoriamente. Supletoriamente, entonces en los docentes eventualmente sería aplicable, ¿ok? Pero habría que discutirlo, habría que distinguirlo, dependiendo, ¿verdad? Ujú. De Ya. la función. Muchas gracias, Matías. Vamos viendo, hay hartas dudas también que nos llegan desde Facebook. Una era precisamente si se aplicaba para el sector público. Y lo otro tiene que ver con el tema de las visitas. Como dice este reglamento, es necesario poder realizar ciertas visitas al trabajador que está con teletrabajo para verificar las condiciones de higiene y seguridad, ¿sí? ¿Cómo sería esto? ¿Quién sería el responsable? ¿Nos puede explicar un poquito de esto? ¿Tú te refieres a la obligación del empleador de realizar fiscalizaciones o visitas al empleador? ¿Sí?
O sea, al trabajador, perdón. Sí, mira, ese es un tema bien relevante porque lo primero que se debe tener en cuenta es que efectivamente, como yo les comentaba, el empleador tiene una obligación que es hacer un programa de trabajo, ¿ok? Eh, una vez que tenga su matriz de riesgo hecha, lo que continúa es hacer un programa de trabajo, dice el reglamento. Y en este programa de trabajo debe contener las ocasiones en que el empleador va a concurrir al domicilio del trabajador o al lugar donde esté prestando los servicios para verificar que se están cumpliendo las prescripciones que se dieron para la seguridad del trabajador, ¿verdad? Lo relevante es que el reglamento establece que solo va a poder hacer ingreso al domicilio del trabajador el empleador con la autorización del trabajador, ¿ok? Pero la ley o sea, el reglamento determina que la empresa, en su reglamento interno, bien, en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, va a tener que regular las hipótesis en que el trabajador se va a poder negar al ingreso del empleador. ¿Me explico? Es decir, el reglamento interno va a decir en qué ocasiones el trabajador va a poder decir, no, yo no quiero que entre a mi casa. ¿Bien? Toda otra, fuera de eso, se considera una prohibición injustificada al ingreso, de acuerdo al reglamento. ¿Ok? Entonces, el empleador puede hacer esta fiscalización y estas visitas, bueno, en primer lugar, al solo efecto de verificar que se esté cumpliendo con las prescripciones dadas para la protección del trabajo, ¿ok? Sin ninguna otra finalidad. Siempre resguardando los derechos fundamentales del empleador, y lo puede hacer directamente o con la ayuda del organismo administrador, y lo puede hacer de manera presencial o lo puede hacer a través de medios telemáticos. Por ejemplo, a través de una cámara web como esta, pero siempre resguardando la fidelidad y la veracidad de la información que se pueda recopilar a través de él, ¿verdad? Súper, súper. Mira, quedan hartas dudas más. Mira, esta. ¿Qué pasa entonces con los accidentes que ocurren cuando hay alguien en teletrabajo? ¿Se consideran laborales? Perdón, Daniel, no te Si los escuché bien. accidentes que ocurren cuando estamos en teletrabajo se consideran accidentes laborales. Los accidentes que ocurren, ya, mira qué interesante conversar este tema, porque es una duda recurrente, ¿verdad? Mm. Tienen que tener presente que en esta materia no ha habido cambio de criterio. Esta nueva normativa no cambia el criterio que ya se utilizaba o que ya había emitido la autoridad para resolver la calificación de los accidentes en el hogar, en este caso, por ejemplo, en el domicilio o en el trabajo a distancia, ¿ok? ¿Cuál era ese criterio? Que lo estableció la Suceso mediante un ordinario, el 160, 1160 de este año. La Suceso nos dice que tenemos que distinguir entre el accidente laboral, es decir, aquel que se produce a causa o con ocasión del trabajo, de aquel que se produce por cuestiones domésticas o a raíz de cuestiones domésticas. Así nos dice la Suceso. Entonces, el criterio que vamos a tener que utilizar para determinar si un accidente, como ocurre en mi casa, es de tipo laboral o es de tipo común, va a ser si ese accidente es doméstico o no es doméstico, en definitiva. ¿Bien? La Suceso nos ayuda con un par de ejemplos. Por ejemplo, tendencia de seguridad social, por si acaso. ¿Bien? La Suceso nos ayuda con algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué sería un accidente doméstico? El trabajador está prestando en su domicilio sus servicios, ¿verdad? Va a la cocina a servirse un café. ¿Bien? En el intertanto de su trabajo va a la cocina a servirse un café y se quema con el hervidor. ¿Bien? Eso es un accidente doméstico. ¿Ok? No se produjo a causa o con ocasión de su función. Ejemplo medio trágico, pero vamos a decir que un ejemplo que se produce a causa o con ocasión del trabajo. Yo estoy trabajando desde mi casa en mi computador, ¿cierto? Computador proveído por mi empresa y yo trabajo a través de mi computador. Se sobrecalienta el computador y me revienta, ¿cierto? Explota. Y me provoca daño. Bien. En ese caso, efectivamente, el accidente se produjo a causa o con ocasión de mis funciones. En realidad se produjo con ocasión de mis funciones, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio. Pero finalmente, hay que tener presente que siempre se va a determinar la calificación a propósito de un proceso de calificación. Es decir, el trabajador va a hacer su ingreso, en este caso en IST,
y se va a iniciar un proceso de calificación de esos accidentes a través de la investigación que corresponda hacer, etcétera, y se va a determinar en definitiva si corresponde a un accidente laboral o no. Pero el criterio es, por ahora, porque eso es lo que ha dicho la autoridad pertinente, competente, es si el accidente es doméstico o si se produce a causa o con ocasión del trabajo, ¿verdad? Oye, y solo para aclarar, Daniel, un tema, porque lo estaba confirmando, efectivamente es como te digo, el estatuto docente expresamente se remite a las normas del Código del Trabajo en todo lo no regulado por el estatuto docente. Y ciertamente esta modalidad de trabajo no está regulada en el estatuto docente, por lo tanto deberíamos entender que sí es aplicable. Ya, ¿Bien? ya, interesante, gracias Matías. Matías, volviendo un poquito a lo que nos decías de esto de los accidentes domésticos y accidentes laborales. Siempre genera esta duda. Si yo salí a hacer un trámite personal y ahí me accidenté, ¿es accidente laboral o no es accidente laboral? Bueno, la respuesta ahí, lo mismo que estábamos conversando, ¿cierto? El criterio, ¿se produjo a causa o con ocasión de mis funciones o no se produjo a causa o con ocasión de mis funciones? ¿Verdad? Salí a comprar el pan para la 11 y estoy dentro de mi jornada, ¿verdad? Pero salí a comprar el pan para la 11. Para lo que seguramente no le avisé a mi empleador, ¿verdad? Solo fui a comprar el pan para la 11. Me atropellaron, me mordió un perro en el camino. ¿Podríamos decir que eso se produjo a causa o con ocasión de mis funciones? No, ¿verdad? Probablemente vamos a decir que eso se produjo como un accidente de tipo doméstico. O sea, yo fui a comprar, nada que ver con mi trabajo, me accidenté, ¿verdad? Le pedí autorización a mi empleador. Bueno, va a haber que, ¿cierto? Como yo les digo, va a haber que iniciar un proceso de calificación, el que eventualmente determinará si se produjo a causa o con ocasión del trabajo o no. Pero en general, el criterio es el mismo, ¿verdad? El criterio es el mismo. Ok. ¿Qué más? Nos siguen llegando más preguntas. Ya, a propósito de lo que tú nos decías sobre equipar cuando los riesgos no pueden ser eliminados o controlados y es necesario los EPP. ¿Qué responsabilidad tiene entonces el empleador ante esta necesidad de los implementos? ¿Y hasta dónde llega? Eh, Porque aquí se empieza a mezclar un poquito con las condiciones quizás más estructurales del lugar donde va a hacer el trabajo la persona. Tú dices cuáles son los instrumentos que debería proveer el empleador. Claro, porque, por ejemplo, y aquí quizás voy a elucubrar un poco, pero es una consulta que está surgiendo harto. ¿Cuál podría ser el límite entonces de yo como empleador intervenir en lugar de trabajo si son las dependencias del hogar y el hogar está teniendo problemas estructurales anteriores? Me tengo que hacer cargo de la casa del trabajador, me tengo que hacer cargo del baño, del piso que está suelto, de la alfombra, ¿no? ¿Hasta dónde llega el límite? Bien doméstica Bueno, la pregunta. bien práctica, pero bien clarificadora, porque esto es importante tenerlo presente. Como digo, ¿cuál es la principal obligación del empleador? Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador. Ojo, porque esa palabra, eficazmente, es muy decidora, porque yo tengo que tomar medidas que sean eficaces. No basta que yo tome medidas. ¿Me sigues tú? Entonces, en relación a la pregunta, hay que determinar. ¿Dónde lo vamos a determinar? Primero, autoevaluación, ¿cierto? Instrumento de autoevaluación. El trabajador me va a decir, mire, tengo todos estos problemas en mi casa. Hago mi matriz de riesgos, ¿cierto? Evalúo los riesgos. Mire, ¿sabe qué? Esta casa se puede caer, no hay un espacio cómodo para desarrollar el trabajo. Bueno, entonces la pregunta que surge de cajón, ¿está habilitado ese lugar para que preste las funciones del trabajador o no? Esa es una decisión que va a tener que tomar el empleador, ¿verdad? Pero si en definitiva dice, mira, ¿sabéis qué? Lo habilito, porque prefiero tenerla en su casa. Si la va a habilitar, va a tener que tomar todas las medidas necesarias para que ninguno de esos riesgos se produzca, en definitiva, ¿cierto? Para disminuir todos estos riesgos. Y si la matriz de riesgos dice, mire, casos más concretos, ¿cierto? No pensemos que el empleador nos va a ir a arreglar la casa a todos, ¿cierto? Yo simplemente estoy diciendo, por ejemplo, ya, mi empleador me mandó a mi casa, ¿verdad? Yo tengo que trabajar con un computador, ¿cierto? Pero sabe que soy un empleador, yo en mi departamento o en mi casa no tengo escritorio, no tengo silla. Ya, listo. Desde el punto de vista ergonómico, que es uno de los criterios que ocupa la ley y el reglamento para definir, ¿cierto? Desde el punto de vista ergonómico, es necesario que usted se siente derechito
y esté en un escritorio cómodo, ¿verdad? Ujú. Para no dañarse, para no producir eventuales enfermedades profesionales. Bien, le proveo un escritorio, le proveo una silla, le proveo una pantalla a la altura, un alzador para el notebook, lo que sea, Ujú. ¿verdad? En ese caso, el empleador debe suministrar eso si es que la matriz de riesgo lo hace necesario, ¿cierto? Y ojo, Ujú. porque la matriz de riesgo, o sea, el reglamento se abre a la opción de que el empleador no pueda cubrir todos los riesgos, ¿cierto? Que hayan riesgos residuales, dice el reglamento. Estos son los riesgos que no se alcanzan a cubrir, ¿verdad? Bien, en ese caso, el empleador tiene que, perfecto, va a decir, no pude eliminar este riesgo, pero vamos a resolverlo de esta forma. Le voy a entregar elementos de protección personal. ¿Bien? Ok. Y ojo con esto, porque el reglamento dice que el trabajador solo está obligado a usar el elemento de protección personal cuando existan estos riesgos residuales. ¿Bien? Es decir, quedaron riesgos que no fuimos capaces de eliminar, el empleador me va a entregar los elementos de protección personal y yo en ese caso los voy a tener que usar. Mm. ¿Bien? Porque nada obsta que aunque el empleador haya eliminado todos los riesgos, me entregue igual elementos de protección personal. Pero en ese caso, como los riesgos están eliminados y así quedó definido en el programa de trabajo, en la matriz de riesgo, no hay riesgo, entonces no estoy obligado a ocupar esos elementos de protección personal. ¿Bien? Gracias, Matías, porque aquí con todo esto que nos dice aclaramos una situación que quizás está un poco en el ideario colectivo, en las fantasías que tenemos cuando no entendemos las cosas y empezamos a rellenar la información. Esto de pensar que la panacea entonces es el teletrabajo y nos vamos todos a teletrabajo y la empresa se va a hacer cargo de todo. Ah, La empresa tiene la obligación de cuidar y hacer todo lo necesario para el cuidado de la salud y el bienestar de los trabajadores, pero también tiene que pensar costo-beneficio. No implica que porque esté aprobado este reglamento y esta ley, todos nos vamos a ir a teletrabajo. Entonces ahí tienen que ver las organizaciones y las empresas dónde está el beneficio, si les conviene más para el nivel de producción y de trabajo que están teniendo, tener a los trabajadores en un lugar distinto a la empresa, con todos los gastos que conlleva implementar las situaciones necesarias para cubrir con el resguardo y la salud de los trabajadores, o tenerlos en dependencias propias con todos los gastos que también eso implica, ¿sí? Porque en ambos casos el empleador se tendría que hacer cargo de darle toda la seguridad y todas las garantías necesarias para cuidar a los trabajadores. Así es, tal cual. Sí. Ya. Y ojo, porque como decíamos al principio, esto surge del pacto, ¿verdad? Del pacto entre el trabajador y entre el empleador. Debemos recordar que nuestro derecho del trabajo en general es muy creyente de los pactos entre trabajadores y empleadores, ¿verdad? Entonces, esta normativa sigue la misma línea. La idea es que el trabajo a distancia y el teletrabajo surjan a propósito de un acuerdo entre empleador y trabajador. ¿Bien? Porque, ojo, como ya les decía, si el empleador es el que designa un lugar para prestar una función y lo habilita para ello, en ese caso no estamos frente a un teletrabajo o Teletrabajo. trabajo a distancia. Ya, y aquí me voy a ir quizá a algo un poquito más doméstico todavía, pero que es práctico, ¿sí? Eh, los insumos entonces, que es pregunta que estaba rondando hace mucho rato, la electricidad, el internet, si yo voy a estar en teletrabajo desde, no sé, definimos junto con mi empleador que es mi hogar, la electricidad y el internet y todos los gastos que conlleva el estar ahí, ¿son de cuenta del empleador? ¿Son cuenta mía? ¿Cómo se regula esto? Mira, en principio la ley de teletrabajo estableció que el empleador debe entregar todas las herramientas, todos los elementos, todos los instrumentos y en general habilitar el lugar para que el trabajador pueda cumplir su función, ¿verdad? Y en principio deberíamos entender que, por ejemplo, si yo necesito internet para prestar mi función desde mi casa, eventualmente debería ser cubierto por el empleador en cuanto yo lo esté utilizando para ello, ¿verdad? Eh, es necesario, eso sí, que la autoridad bien hasta dónde llega el límite de estos insumos, Mm, ¿verdad? Porque si no, el empleador me va a terminar pagando hasta las cuentas de luz y agua, ¿cierto? mm, Eventualmente. Entonces, eh, eso es necesario que lo afine la autoridad porque este es un tema bien interpretativo, la verdad, ¿cierto? mm. Porque la ley es general y nos dice, bueno, el empleador tiene que proveer instrumentos, herramientas, elementos en general, de lo que se ha dicho que eventualmente el Internet efectivamente debería ser proveído por el empleador, por ejemplo. Ujú. Pero ir más allá, bueno, tendrá que irnos aclarando la dirección del trabajo y la implementación de esta norma. Creo que no lo he mencionado en toda esta presentación, pero es relevante que lo tengan presente.
El reglamento del que estamos hablando entra en vigencia el 1 de octubre, ¿bien? No está vigente aún, ¿ok? Por lo tanto, no es que todavía su empleador le tenga que entregar el instrumento de autoevaluación, todavía no se debe la matriz de riesgo, todavía no se debe modificar el reglamento interno, ¿bien? Desde el 1 de octubre en adelante, esta normativa del reglamento, es decir, todas estas obligaciones específicas, entran en juego. La ley ya está vigente, ¿bien? La ley ya está vigente. Pero el reglamento, que es el que acota las obligaciones del empleador, desde el 1 de octubre en adelante, ¿bien? Se dio este plazo precisamente para poder ir adecuándonos, ir tomando las medidas para poder eventualmente tener trabajadores en esta modalidad, ¿cierto? Ya, y entonces, quizás ya lo respondías, pero para poder especificarla más, ¿se hace necesario entonces modificar los reglamentos internos? Sí, se hace necesario, ¿sí? Insisto, con la prevención de que todavía no, del 1 de octubre en adelante, pero sí, el reglamento, perdón, estableció principalmente dos modificaciones que hay que hacerle al reglamento interno, ¿verdad? Primera, el reglamento dice que hay que introducirle una prohibición expresa a desarrollar las funciones bajo los efectos del alcohol o las drogas ilícitas. ¿Bien? Ya. Eso debe quedar incorporado en el reglamento interno de la empresa. ¿Ok? Es decir, el trabajador a distancia, teletrabajador, no podrán desarrollar sus funciones bajo el efecto del alcohol ni de las drogas ilícitas. ¿Ok? Primera obligación que va a tener que incorporarse a los reglamentos internos de las empresas que adopten estas modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia. Y la segunda es que, como yo les decía antes, el reglamento interno va a ser el que va a regular las hipótesis en que el empleador, o sea, en que el trabajador se puede negar a autorizar al empleador a entrar al domicilio en el que está prestando el servicio. ¿Bien? El reglamento interno va a decir ahí, mire, bajo estas circunstancias, A, B y C, el empleador me va a poder decir que no a mi fiscalización. Yo no voy a poder ingresar. ¿Bien? Y autoriza al reglamento interno para que en el caso de que el trabajador se niegue injustificadamente, es decir, fuera de esta hipótesis que estableció, a sancionarlo. ¿Bien? A sancionarlo con amonestaciones, eventualmente multas. ¿Verdad? Eso va a tener que incorporarse a los reglamentos internos. Súper. Matías, mira, estamos a minutos ya de terminar. Se nos ha pasado como todas estas sesiones, estos espacios muy rápido la hora. Como para ya darle un cierre a esta conversación que hemos tenido contigo, pedirte si nos quieres dejar como lanzada alguna idea fuerza, algún mensaje que sientas que es importante que tengamos claridad con respecto a este tema. Mira, el principal mensaje para todos quienes nos están escuchando, hay que distinguirlo, ¿cierto? Si usted es empleador, infórmese lo más que pueda para dar el mayor cumplimiento posible a esta normativa, ¿ok? Porque es una normativa bastante rigurosa, ¿bien? Esto no es llegar y enviar al trabajador a la casa, ¿cierto? No, la normativa es bastante rigurosa, pero no es imposible de cumplir, ¿bien? Pero hay que hacerlo con rigurosidad, entendiendo que como empleadores tenemos la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador. ¿Ok? Si eres trabajador, que tu autocuidado es vital en esta materia. ¿Ok? Es verdad que en el desarrollo de tus funciones el empleador debe cuidarte, pero el principal llamado a cuidarte eres tú mismo, ¿cierto? Y aunque tú estés prestando tus funciones desde tu hogar, debes cuidarte. Cuidado con el café que te puedas tomar al lado del computador, cuidado con ir a la cocina, cuidado con la escalera, cuidado con los niños, ¿bien? Hay que tratar de no alterar nuestro entorno, ¿cierto? Y en general, hacer caso a las medidas prescriptivas que hagan los expertos en esta materia, que son los prevencionistas, que ojo, en esta materia son vitales, vitales.
prevencionistas, ergónomos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar todas las recomendaciones necesarias para poder hacer que mi trabajo a distancia, mi teletrabajo, sea una experiencia agradable, ¿cierto? Y beneficiosa para mí. Y no se transforme en definitiva en un infierno y a los 2 meses querer volver a la oficina porque ya no quiero seguir trabajando, ¿cierto? Acá desde mi casa. Eso. Gracias, Matías. Quiero recordarles a todas las personas que nos han seguido desde Facebook que nos puedan dar like, el like correspondiente, y decirles que miren toda la información, porque hay hartas preguntas que han salido del resumen de esto, si hay material escrito, lo pueden encontrar en nuestra página del IST, lo vamos a mostrar ahí en cámara, y van a quedar todos los documentos y los boletines que tienen directa relación con lo de materia que hemos visto hoy día, ahí donde dice descargar archivos del webinar, ahí aparece 14 versión del espacio cuidados de equipo, el título que tuvimos hoy día y la descarga de los archivos en nuestra página, ist.cl, alcances nueva ley de teletrabajo. ¿Sí? Quiero darte las gracias, Matías, porque de verdad es un tema que es muy complejo, está nuevecito, está recién salido del horno, tiene harto espacio de aprendizaje todavía que no conocemos, no se ha puesto en práctica, entonces todavía no sabemos la totalidad de los hoyos que pueda tener este sistema y que vamos a tener que ir parchando entre todos y ir conociéndolo. Entonces, el poder quedar claro hoy día con la presentación que nos hiciste nos va a ayudar muchísimo para estar más preparados, tanto como trabajadores como empleadores, para esto que ya está vigente la ley y que empieza a regir a partir del 1 de octubre. ¿Sí? Y ojo, lo último, Daniel, disculpa, ojo, porque atento, porque es muy probable que prontamente la Dirección del Trabajo emita algún dictamen relativo a este reglamento, ¿cierto? Afinando ciertos detalles interpretativos, etcétera. Y obviamente IST se lo estará informando, como siempre. Y por otro lado, darle las gracias a todas las personas que hoy día nos siguieron, que pudieron hacernos llegar sus consultas, que estuvieron atentos a esta conversación que tuvimos con Matías. Y quizás me quiero quedar y dejarles esta idea que tiene que ver con las últimas palabras que nos decía Matías. Lo importante que es hoy día la labor de nuestros prevencionistas, tanto de las empresas como de nuestro instituto, en poder enfrentar esta nueva realidad, pero hacerlo hoy día, quizás el llamado más que nunca es hacerlo todos juntos, porque esta labor, el conocimiento específico y más técnico lo tienen los prevencionistas, pero la realidad de lo que pasa en los lugares donde va a haber teletrabajo es de cada uno de los trabajadores y no sabemos todavía cómo es esto cuando se implementa, entonces es un espacio de aprendizaje para todos, trabajadores, empleadores, los organismos administradores, los organismos fiscalizadores, entonces esto es algo que parece ser que si queremos que resulte, tenemos que hacerlo con el esfuerzo y la voluntad de todos para ir aprendiendo en el camino cómo va a quedar esta situación. ¿Sí? Desde ya decirles que como Instituto de Seguridad del Trabajo ya estamos trabajando en esto, se está preparando la matriz de riesgo, la pensamos, este cuestionario autoaplicable que nos pide el reglamento para que las empresas lo puedan tener a disposición y quienes quieran optar por este mecanismo lo puedan tener también a disposición. Les vamos a hacer llegar todo este material. Si quedaron con alguna duda específica a través de nuestros expertos que los atienden en sus respectivas empresas, pueden hacernos llegar todas las consultas y dudas que tengan. Muchas gracias de nuevo, Matías, y los dejamos invitados desde ya para el próximo jueves a otra conversación en este mismo horario y en este mismo espacio. Que estén muy Chao, que estén muy bien, bien. buena semana.